Bienvenidos al estudio del primer libro de Samuel, el capítulo 23. David ha estado huyendo de la presencia de Saúl y se refugió primeramente con los filisteos. Sin embargo, con mentiras bastante ingeniosas logró escapar. Iba a ir de un lugar en otro. Lo vimos el capítulo pasado en Adulam, lo vimos en Moab, vimos a Saúl en Gabá y que después lo siguió a David a la ciudad de Not y vimos lo que Saúl hizo ahí. Por lo tanto, David tuvo que seguir huyendo, pero ahora David va a recibir varias visitas. Antes de iniciar, les invito a que hagamos una oración. Padre, Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra, porque podemos aprender cada día más de ti. Abre nuestro corazón para recibir esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y el bosquejo de hoy es el siguiente. Primera parte, los habitantes de Keila piden ayuda a David, versículos 1 al 5. Parte número 2, Saúl vino contra David a Keila, versículos 6 al 13. Parte 3, Jonatán visita a David en el desierto de Sif, versículos 14 al 18. Y parte 4, Dios rescata a David de la mano de Saúl, versículos 19 al 29. Así que vamos a leer el capítulo 23. Parte 1, los habitantes de Keila piden ayuda a David. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuésemos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tu mano a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Bien, los habitantes de esta ciudad, que se llama Keila, solicitan ayuda a David, y esto es bastante interesante porque no llamaron a Saúl, sino que decidieron ir con David. Es interesante que un hombre que está siendo perseguido por el rey, cierto grupo de personas confíen en él. Es bastante interesante. David tal vez pudo haber dicho: ese no es mi rol, o esa no es mi tarea, no me corresponde, ahí está Saúl. Sin embargo, esa no fue su respuesta. Lo que David hizo es consultó a Jehová. David no preguntó de quién era responsabilidad o si estaba bien ayudar o no ayudar. Él consultó a Jehová. Tampoco confió en sí mismo. Tampoco dijo: sí, yo puedo arreglar esto, vamos. Lo cual hubiera sido bastante insensato. Pero David fue muy sabio porque ya estaba comenzando a confiar en Dios. Y ese es el tema prácticamente. David confía en Dios. David tenía un grupo de 400 hombres, lo vimos en los capítulos anteriores. Sin embargo, aunque era un número bastante grande, 400 hombres, no era exactamente un ejército regular. Lo vimos el capítulo pasado, vimos sus características. 1 Samuel capítulo 22 versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Así que ya te puedes imaginar qué tipo de personas estaban: afligidos, endeudados y amargura de espíritu. Así que cuando David comunica a sus hombres la decisión que ha recibido por parte de Jehová, ellos le aconsejan no ir. Y la respuesta es, o la razón es, porque tenían miedo. Y es que de muchas maneras hacía sentido no ir a Keila, porque estaba en un lugar donde Saúl podía atacar, que más adelante vamos a ver que así lo hizo. Sin embargo, ante la indecisión de sus hombres y ante el miedo que ellos tenían, David vuelve a consultar a Jehová, y esto es muy importante. David en cada momento está confirmando la voluntad de Dios, le está preguntando a Dios qué hacer. Esta vez Dios no solo le confirmó, sino que le dio una promesa: entregaré en tus manos a los filisteos. Y esto nos recuerda el libro de Josué, el libro de Jueces, cuando Dios levantaba un hombre le decía: ve, porque lo he entregado en tus manos, he entregado la ciudad, he entregado el pueblo, tendrás la victoria. Nos vuelve a emocionar a ver a Dios actuando en la historia. Ahora por medio de David, y David lleva a sus hombres y peleó. David hizo lo que Dios le solicitó,
y libró a los habitantes de Keila. De esta manera vemos que Dios cumplió su promesa. No es que David era muy bueno, sus 400 hombres eran muy buenos, sino que Dios cumplió su promesa. La victoria de David fue un gran acontecimiento. 400 hombres no instruidos en el arte de la guerra, no eran soldados, y que hayan derrotado a los filisteos, bueno, era una gran noticia. Y rápidamente llegaron las noticias, ¿a quién crees? Exacto, a Saúl. Entonces pronto llegaron las noticias a Saúl, y Saúl reúne a un grupo de hombres para ir contra David. Parte 2, Saúl viene contra David a Keila, versículos 6 al 13. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrado en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí descenderá. Dijo luego a David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, y que eran como 600, salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Bien, Saúl pensó que Dios lo había bendecido. De hecho, se alegra con quienes le dan la noticia. De hecho dice: Dios lo ha entregado en mi mano, en el versículo 7. Sin embargo, sabemos que esto no es así. La verdad es que Jehová había entregado la ciudad a David, y Saúl consideraba que cualquier enemigo suyo era enemigo de Jehová. Es por eso que levantó, llamó a todo el pueblo. A todo el pueblo lo llamó para la batalla, y una batalla no contra los filisteos, no contra Amalek, no contra Edom, no contra algún otro pueblo fuerte o una nación, sino contra David, contra Keila. Así que convoca al pueblo a la batalla. Esto es una locura. Y David estaba en una mala ubicación. De hecho, hasta Saúl por eso se arregló, y vemos que se alegró y dijo: bien, ya está en una ciudad con puertas cerradas, con cerrojo, y David está en una muy mala situación. Y sí, David está en una muy mala situación, pero Dios lo había guiado hasta ahí. Y algunos podrían haberse enojado, y tal vez David pudo haberse enojado con Dios y decir: Dios, ¿por qué me trajiste a este lugar? Sin embargo, David vuelve a consultar a Jehová. Y esto es lo importante y el énfasis de este capítulo. Vez tras vez vemos a David confiando enteramente en Dios. En cada decisión, sea buena, sea mala, lo vimos también en el capítulo pasado, Dios le dijo: salte de ese lugar fuerte, ve a la tierra de Israel, y David obedeció y dejó aquel lugar fuerte. Y aquí lo vemos en una buena situación, en una mala situación, con problemas, con dificultades, con hombres miedosos, y en todo el tiempo está consultando a Jehová. David consulta a Dios con un par de preguntas, y quiero hacer una distinción entre las preguntas. Hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Voy a dar un par de ejemplos. Se me ocurre, una pregunta abierta puede ser: ¿qué harás este fin de semana? ¿Qué tienes planeado para este fin de semana? ¿Qué te gustaría hacer? Eso es una pregunta abierta. Una pregunta cerrada sería: ¿te gustaría salir a pasear este fin de semana o quedarte en tu casa? La diferencia es que una pregunta abierta permite a que la persona formule su propia respuesta. ¿Qué te gustaría hacer el fin de semana? Pero una pregunta cerrada hace que la persona seleccione entre las opciones que le das. ¿Te gustaría salir a pasear o quedarte en tu casa? David hace preguntas cerradas. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como a tu siervo? Y estas son respuestas, preguntas que esperan una respuesta sí o no. También pregunta: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y es que cuando Abiatar, lo vimos en el capítulo pasado, si quieres conocer la historia de Abiatar y de su familia, te invito a que repases el capítulo 22 del primer libro de Samuel, lo estudiamos la semana pasada. Abiatar huye de esta ciudad sacerdotal y huye con el efod. Y vamos a ver que este efod pertenece al sumo sacerdote, porque
El sumo sacerdote utilizaba dos piedras conocidas como Urim y Tumim. Y esto quería decir que el Urim era, lo vamos a ver, Urim y Tumim era culpable o inocente, o culpable o no culpable, pero también podría ser no y sí. Éxodo capítulo 28, versículos 30 nos dice: y pondrás en el pectoral el juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando esté delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces son dos piedras. Aquí vemos unas piedras, Urim y Tumim, que estaban en el efod. El efod era la parte donde estaban el pectoral también, con las 12 piedras. Sin embargo, en el efod había una bolsita donde tenía las dos piedras, por eso dice que cerca del corazón. En ese lugar guardaban el Urim y el Tumim. Y ya lo estudiamos el capítulo 14, pero lo vamos a repasar rápidamente. 1 Samuel capítulo 14, versículo 37. Y Saúl consultó a Jehová: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? ¿Ves? Una vez más estas preguntas cerradas, ¿sí o no? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Ahorita vamos a explicar eso. Vamos en el mismo capítulo, 1 Samuel 14, 40 al 41. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos en otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Bien, se considera la traducción de la palabra Urim como luces y la palabra Tumim como perfecciones. Sin embargo, muchos eruditos sostienen que Urim deriva del término hebreo Arim, que significa condenado, de modo que Urim y Tumim significaría culpable o sin culpa. La piedra Urim significaría culpable o no, y la piedra Tumim significaría inocente o sí. Por eso en 1 Samuel 14, 41, el que acabamos de leer, dice que Saúl pidió a Jehová: da suerte perfecta. La palabra perfecta es la palabra Tumim. Entonces, en otras palabras, quiso decir que seamos hallados inocentes. Sin embargo, vimos que en este capítulo la suerte cayó culpable, es decir, cayó Urim, y el pueblo salió libre. Y si les interesa un poco más sobre qué pasó, pues les invito a que vayan al capítulo 14, que también lo estudiamos en esta serie, para ver un poco más la historia. Pero sigamos. 1 Samuel 14, 37, que acabamos de leer, algunos piensan que con este pasaje las piedras no eran dos, sino tres, Urim y Tumim, pero había una tercera piedra. Esta tercera piedra está en blanco, es decir, no tenía ninguna inscripción ni nada, y era más diferente a las otras dos, y simbolizaba que no habría respuesta. Es por eso que Saúl pregunta, al sacerdote mete, era como tipo de suerte, revolvían las piedras, sacaba esa tercera piedra que no tenía ningún registro y decía: Dios no dará respuesta. Lo hicieron todo el día y Dios no dio respuesta. Sin embargo, aquí vemos que Abiatar trae el efod, que trae estas dos piedras, estas tres piedras. Vamos a seguir esta interpretación de tres piedras. Y David consulta a Dios mediante estas preguntas cerradas: ¿descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Y Dios le responde: sí, Urim. ¿Me entregarán los vecinos de Keila y a mis hombres en manos de Saúl? ¿O se entregarán? Es decir, Urim. Sí. David entonces sale de la ciudad, pero ya no con 400 hombres, ahora lo vemos con 600 hombres. No sabemos si se unieron personas de Keila o si entre el capítulo 22 y 23 estas 200 personas se unieron con David, no lo sabemos, solo sabemos que ya hay 600. Y David escapa al desierto de Sif. Y Saúl, al enterarse, pues ya no lo quiere perseguir, desiste, ya después de haber convocado a todo el pueblo a la batalla, después dice: bueno, pues siempre no, ya no está David, ya no está mi enemigo, vámonos todos a casa. Pero hay un hombre que no desistió de seguir a David, y lo buscó hasta que lo encontró en el lugar llamado Ores, en el desierto de Sif, y este hombre es su amigo Jonatán. Tercera parte, Jonatán visita a David en el desierto de Sif, versículos 14 al 18. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano
de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Bien, Zif es un lugar en la montaña al sur del Mar Muerto. Si vas a un mapa del antiguo Israel, puedes ver el Mar Muerto, pues en la parte inferior está un desierto, y ahí se conoce como el desierto de Zif. Prácticamente el paisaje es muy variado, hay mesetas, montañas, muchos acantilados. No era un lugar cómodo ni fácil de estar, sin embargo Dios lo guiaba y lo protegía. Este es un momento esencial en la vida de David. Este momento de persecución es donde David va a confiar en Dios. Saúl lo buscaba todos los días, nos dice el pasaje. Era un amigo decidido, imparable en su búsqueda. Estaba tan obsesionado de matar a David que desatendió sus tareas como rey. Se olvidó que era el rey y se enfocó solo en David. Aunque Saúl podía estar tan decidido como quisiera, Dios tiene el control, porque dice Dios no lo entregó en sus manos. El hombre puede intentar, pretender, trabajar, hacer todo tipo de bien o mal, pero Dios tiene el control. Jonatán, su gran amigo, lo vimos en esa partida que nos rompió el corazón en la piedra de Cel, donde David se fue y se alejó y empezó este periodo de huir de la presencia de Saúl. Jonatán lo encuentra, tal vez un par de meses, o un año tal vez después, en la ciudad de Ores, en la tierra de Zif. Jonatán le da fortaleza. Dice, Jonatán no podía rescatar a David, pero el texto nos dice fortaleció su mano en Dios. Jonatán no podía darle a David todas las respuestas, pero él fortaleció su mano en Dios. Y Jonatán no podía quedarse con David, pero fortaleció su mano en Dios. Y eso es lo que quiero enfatizar. Esto es un regalo valiosísimo, tener la fortaleza en Dios. Al animar a David, Jonatán dio tres razones para que no tuviera miedo. Tal vez lo encontró y vio que tenía miedo, y Jonatán, como buen amigo, como buen creyente, le dio tres razones para no temer. Número 1, David no debía estar temeroso porque Dios lo iba a proteger. Esto cuando Jonatán le dijo, no te hallará la mano de Saúl mi padre. Dios lo iba a proteger, y lo hemos visto, Dios no lo entregó en sus manos. David no debía estar temeroso porque la promesa de Dios se cumpliría. ¿Cuál promesa? Jonatán lo dijo, tú reinarás sobre Israel. Número 3, David no debía estar temeroso porque tenía amigos fieles como Jonatán. Yo seré segundo detrás de ti o después de ti. Y esto es algo maravilloso, fortalecer su corazón. Estas son las tres razones que vemos en el versículo 17. Jonatán sabía que David iba a ser el nuevo rey, y también Saúl. La diferencia es que Jonatán se sometía a la voluntad de Dios y Saúl se aferraba al reino que Dios le había dado, y que después de haber desobedecido, Dios se lo había quitado. Saúl se empeñaba en aferrarse a su reino. Y bien, estos dos amigos nuevamente se tienen que despedir y hacen un pacto. Ya vimos este pacto en 1 Samuel 18:3 y en el capítulo 20:16, y esta es la tercera vez que vemos la ratificación de un pacto. No es que renovar o confirmar un pacto haga al anterior menos valioso, sino todo lo contrario, lo hace más valioso, lo hace más incluso válido. Parte 4. Dios rescata a David de la mano de Saúl. Versículos 19 al 29. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto ahí, porque se ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los familiares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Jehová, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón.
Saúl iba por un lado del monte y David y sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y los hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero de Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Hamalekot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares altos de Engadi. Bien, los habitantes de Zif dan aviso del escondite de David. Saúl vemos que nuevamente se alegra y vuelve a bendecirse, vuelve a dar estas nuevas noticias. Agradece a Dios por ellas. No puedo creer la situación de Saúl, está tan desenfocado. Y lo veo muy desenfocado porque pide un informe más detallado, porque considera a David como una persona astuta. Y es que no era la astucia de David lo que evitaba que Saúl lo atrapara, sino la bondad y fidelidad de David hacia Jehová, hacia Dios. Saúl no quería creer esto. Saúl decía, él es muy astuto. No quería reconocer la mano de Dios en la vida de David. Recibe los informes, va con su ejército y llega a Zif. Pero no está David en Zif, está en el desierto de Maón. Y le llegan los informes y Saúl va al desierto de Maón. Maón también está al sur del Mar Muerto, en el Arabá. El pasaje, el versículo 26 nos dice que Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por otro lado del monte. Y bueno, el texto no es muy específico si unos iban subiendo, si Saúl iba subiendo el monte y David iba bajando, o si estaban de un lado, vamos a imaginar del lado derecho, y del lado izquierdo estaba David. Lo que sí hace énfasis es que estaban en la misma montaña, en el mismo monte. De hecho, la traducción es en la peña, estaban en la misma peña. Saúl hizo lo mejor que pudo para atrapar a David y estuvo muy cerca, parecía que lo iba a lograr, pero Dios protegió a David, tal como Jonatán le había dicho. Entonces vino un mensajero a Saúl de la nada, prácticamente cayó del cielo este mensajero, no sabemos, llegó y dijo, los filisteos acaban de avanzar, han hecho una irrupción en el país, urge que estés de este lado. Y es que Saúl estaba en el sur, estaba muy lejos, entonces tenía que cruzar prácticamente todo el Mar Muerto para llegar, y un poquito más, para llegar a las tierras de los filisteos y en esa división. La mano de Dios había sido muy evidente, bastante evidente. Saúl no lo quería reconocer, pensaba que era la astucia de David. Sin embargo, esto no era así. Este nombre es que se le da, Sela Hamalekot, significa la peña del escape o la peña de las divisiones, que ese fue el nombre que se le dio a este lugar para recordar la providencia de Dios. Termino. Aplicación práctica. ¿Qué podemos aprender de este capítulo para nuestra vida? Los habitantes de Keila pidieron ayuda a David y no era responsabilidad de David ayudar a esa ciudad. Sin embargo, David consultó a Dios. Cuando tienes un problema, ¿a quién recurres? ¿A quién le preguntas? ¿A quién le pides ayuda? ¿A quién le pides consejo? David consultó a Dios. En esto lo podemos ver en su palabra. David solo podía preguntar sí o no. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Los hombres insistieron en que era una mala idea. Tal vez vayas a la palabra y digas, ok, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que decir la verdad, tengo que enfrentar las consecuencias, tengo que devolver o reparar el daño que he hecho. Y tus familiares o tus amigos te van a decir, no es una buena idea, no lo hagas, vas a perder. No es algo sensato. Sin embargo, David volvió a consultar a Dios. Ante las circunstancias adversas, ante las opiniones de los demás, David sigue confiando en Dios. Ahora te pregunto, ¿sigues confiando en Dios en los momentos difíciles? Parte 2, Saúl vino contra David a Keila. David obedeció y se encontró en un momento complicado. Te has encontrado algún momento orando a Dios, recibes una respuesta
y parece que todo va mal. A mí me ha pasado. Recuerdo un par de ocasiones donde dije, Dios, ayúdame. Y vi la providencia de Dios, y después, a mi parecer, con mi poca visibilidad, con mi poca experiencia, sentía que estaba ahora en una mala situación. Y David nos enseña que en ese momento no hay que enojarnos con Dios, sino volver a consultar. ¿Crees que Dios tiene el control de todo? Tal vez tu respuesta es sí, y es muy fácil aceptarlo si todo está bien, si todo alrededor está bien, pero cuando las cosas están mal es muy, muy difícil. Es fácil de entender, difícil de aceptar. Y es en este momento de tribulación, del desierto, donde David aprende a confiar en Dios. Y no solo David necesitaba confiar en Dios y su palabra, sino que también tenía un amigo, Jonatán, y Jonatán le da esta fortaleza en la fe. Dios nos protege, Dios cumple sus promesas y no estamos solos, tenemos una familia en Cristo. Y eso es lo que tenemos hoy en día como cristianos. Dios nos protege, Dios cumple sus promesas y no estamos solos, tenemos una familia, la iglesia. Y es por eso que debemos, como dice el apóstol, el libro de Hebreos, exhortarnos al amor los unos a los otros, exhortarnos a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veamos que aquel día, el día en que Jesús regrese, se acerca. Está en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. David estaba en una situación difícil, y así como tenía amigos, también tenía enemigos, y los enemigos lo delataron, y Dios tuvo que rescatar a David de la mano de Saúl. En este momento David expresó sus sentimientos, después de estar muy cerca de ser alcanzado por Saúl, y que un mensajero llegó, que de esta manera Dios lo protegió. Después de esto, David escribió una canción. David escribió el Salmo 54. Y es que cuando vamos al Salmo 54, vemos aquí en el título, Másquil de David. ¿Recuerdas lo que significa másquil? Másquil es instrucción, enseñanza a las generaciones, la manera en que los judíos enseñan con canciones a la siguiente generación para que no se olvidaran de cierta enseñanza. Esta enseñanza es que Dios tiene el control. Másquil de David, cuando los cifeos, así se le llamaba a los habitantes del desierto de Sif, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Es este pasaje, es 1 de Samuel capítulo 23, es después de que Dios lo protege, en la peña del escape, la peña de las divisiones, porque Dios nos ha dividido a mí y a Saúl, porque a mí me ha protegido. Y vamos a terminar leyendo este Salmo 54. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. ¿No han puesto a Dios delante de sí? He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos permites abrir tu palabra para encontrar fortaleza, ánimo, ya sea para animarnos nosotros o para animar a alguien más. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos, que nos capacites a ese varón perfecto, preparado, entrenado para toda buena obra, que podamos hacer la obra, porque la obra de nuestro corazón tenemos la promesa de que tú la perfeccionarás y la terminarás hasta el día de tu regreso. En el nombre de Cristo Jesús, amén.